al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberías. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iba a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte el sol. Esta es palabra del Señor, hermanos. Vamos a orar. Señor, rogamos tu inspiración y la presencia de tu Espíritu para comprender tu palabra. Guíanos, Señor. Enséñanos, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Hemos estado nosotros, hermanos, yendo desde el capítulo 1, 2 y sucesivamente a que estamos ahora el 6. Pero quiero recordarles, hermanos, de que este es un vistazo, una lectura rápida y un estudio rápido, porque hay mucho, en cada capítulo hay mucho detalle y a veces algunos pastores o predicadores podrían pasarse hasta un mes solamente en un capítulo. Pero mi intención es de que vayan conociendo de alguna manera el Evangelio en su contenido, porque ¿saben qué pasa, hermanos? Somos humanos. Y aun cuando nos entregamos a Cristo, seguimos siendo humanos. Y nos olvidamos de lo que nos dicen, de lo que nos recomiendan, de lo que nos aconsejan, ¿verdad? Y por eso es de que estoy haciendo esto. Porque lo que quiero, lo que espero de ustedes es que saboreen las Escrituras, le hallen el gusto, se desesperen por buscar la palabra y escudriñarla. Ustedes mismos, ¿no? Y me digan: hermano pastor, domingo no es suficiente. Tiene que establecer otros 2 días más para que sigamos estudiando. Y yo voy a decir, ¿sabe qué? Gloria al Señor. Es clave la palabra porque el oír, como dice, la fe viene por el oír, ¿qué cosa? La palabra del Señor. Entonces la palabra le va a fortalecer, lo va a poner fuerte. Seguimos entonces conociendo a Jesucristo. Eso espero. Cuanto más conoce a Jesús desde hace varios domingos,
yo me pregunto, ¿cuánto más cree? Conocer a Jesús para creer, seguirle y amarle. Cuanto más yo conocía a mi esposa, más amor le daba. Y ella también a mí. La conocía más y era mejor, ¿no? Cada día más debemos conocer al Señor en todo aspecto, en toda dimensión. Yo puedo leer el capítulo 1 y entender y aprender muchas cosas de Juan, pero otra hermana o hermano lee el capítulo 1 y en su experiencia aprende diferentes cosas que yo. Por eso nos reunimos, porque podemos compartir, ¿no? Entonces, sigamos conociendo a Jesucristo. Y así, ¿sabe qué, hermano? Nuestro amor ágape, amor, siempre quiero decir, a veces quisiera decir nuestro ágape para distinguirlo del amor humano. Porque saben que el amor humano falla todo el tiempo. Pero el amor ágape no falla. El amor ágape es el que trasciende, es el eterno, es el amor eterno. ¿Sí? Entonces, ya hemos escuchado esta porción de Juan capítulo 6, versos 1 al 15. ¿Sí? Estamos todos en la misma frecuencia, ¿no? Yo estoy en 91.1 más o menos. ¿Usted también está ahí? Su dial tiene que estar ahí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, allí dice, antes de llegar allí, el Señor trató con Nicodemo, ¿verdad? Trató con la mujer samaritana. Trató con quién más, con el paralítico. ¿De dónde? De la fuente. Gracias, hermano. Salvó el honor de la multitud aquí. Hermano, sí, por lo menos dijo la fuente. Sí, era como una fuente, como una laguna ahí, Betesda. No se menciona allí el paralítico, su nombre, pero sí el lugar. Individuos, ¿verdad? Nicodemo, mujer samaritana. Tampoco se habla del nombre de la mujer samaritana, pero hay varios. Y además, el domingo, hace 2 domingos, que nosotros vimos en el capítulo 4 al Hijo que el Señor sana a distancia. Bueno, miren, entonces, individuos, pero el Señor no solo se ocupa de individuos, sino también de multitudes. Multitudes, ahí dice que la multitud lo seguía. Entonces, el primer aspecto, Jesús se preocupa por las multitudes. Sí. Y allí vemos la historia. ¿Cuántos habían ahí? 5, había más, porque dice que eran 5,000 varones, más la esposa, los primos, los hijos, los sobrinos, todos estaban ahí. Habían como 10,000 personas más o menos, ¿no? O quizá más, ¿no? Ahora, había una gran multitud. Y esa multitud lo seguía porque está en el verso 2. Exacto, hacía milagros, veían las señales que hacía en los enfermos, entonces todo el mundo llevaba a sus desahuciados por los doctores, porque esa es otra especialidad de los doctores, ¿no? A veces desahuciar a algunos, ¿no? ¿Cuál es tu especialidad? Desahuciar a todos los que vienen, ¿no? Entonces, miren, y venía, y cuando alzó Jesús los ojos, vio que, el verso 5, había una gran multitud. Wow. ¿Se imaginan ustedes subir a un monte
y que ahí encuentre 10, 12, 15,000 personas, escuchando las enseñanzas del maestro. Y entonces, ¿qué dice? El Señor le pregunta a un discípulo. Vamos por este detalle. ¿Quién era ese discípulo? Felipe. Y le dice, ¿cuál era la pregunta? ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Tremenda pregunta, ¿verdad? Vayamos nosotros, hermanos, poniéndonos en el lugar de Felipe. ¿Qué hubiéramos contestado? Y así vamos aprendiendo cómo piensa y cómo actúa el Señor. Esa es la meta que nosotros queremos lograr en nuestra iglesia. Que todos empecemos a conocer a Dios y cómo Él trabaja. Si usted no conoce a aquel con quien quiere estrechar lazos fuertes, cómo trabaja, entonces no va a ir a ningún sitio, ¿sí? Y entonces, ¿por qué le hace esta pregunta a Felipe? El indefenso Felipe, quizá el pobre Felipe, el caído Felipe que no tenía ni un centavo para comprar un pan, le dice, ¿dónde vamos a comprar? ¿Qué es lo que quería? ¿Qué quería probar Jesús en Felipe? ¿Qué? La confianza, la fe en el Señor. Si el Señor le pregunta algo, es porque va a hacer algo. Hermanos amados, si el Señor le dice al pastor Oscar Pozo, ¿conoces el nombre de tu vecino? Uy, Señor, el vecino, aquel a quien no lo soporto, ¿no? Pero tengo que conocer su nombre, su situación. Que el Señor quiere usarme a mí para hacer algo. Entonces estemos atentos a las preguntas del Señor. Felipe no contestó, Felipe contestó con otra pregunta. Siempre cuando nosotros no sabemos qué hacer, contestamos con otra pregunta. Como le dije a una hermana una vez, hermana, ¿cuántos años tiene? Me dijo, ¿para qué quieres saber? Bueno, miren, y gracias a Dios ahí estaba Andrés. Y dice el verso 8, uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho, tiene, ¿qué cosa tenía el muchacho? 5 panes y 2 peces. Pero ¿qué es eso para tanta gente? ¿No? Entonces el Señor, no se preocupen, el Señor se organiza y organiza a la gente. O sea, el Señor no lo desafía en su fe para dejarlo sentado. No, empieza a actuar. Y Él lo hizo así para atender a la multitud, porque vio a la multitud, vio entonces a sus seguidores, los 12, y sus 12 discípulos, seguidores, también eran estudiantes, ¿verdad? Estudiantes de seminario, 12 estudiantes de seminario. Había uno ahí que no sé cómo había entrado, pero estaba allí. Entonces Jesús se pone en acción y no hay nada imposible para Jesús. Si Él lo pregunta, es porque sabe qué hacer. Entonces organiza a la gente, ahí dice, ¿no? Háganlo recostar, ¿no? Y dice el número y el 11, dice que Jesús oró al Señor, clamó al Señor. No sé, no sabemos si lo hizo enfrente de los discípulos o al costado de los discípulos o atrás de los discípulos, pero es que Él oró al Señor, ¿verdad? Y enseguida empezó a, ¿qué cosa? Alimentar a todos. Sí, ahí dice, ¿no?
Y cuando se hubieron saciado, siguió organizando y dijo, recojan todos los pedazos. Algunos, bueno, ¿y cuántos recogieron? 12 cestas de pedazos. El Señor proveyó y aún sobró, ¿no? Miren que el Señor no escatima su poder, ¿no? Dice, Señor, necesito tanto. ¿Cuánto necesitas? Tanto, Señor, por favor. El Señor te da abundantemente. Y tengo, hermanos, historias de lo que a mí mismo me ha pasado. Ya las he compartido algunas, ¿no? Cómo el Señor ha provisto a este siervo. Sé que las motivaciones son diversas para venir a este país, pero teníamos en claro con mi esposa el motivo. Antes de salir de Lima, yo le dije, tenemos que saber exactamente qué es lo que nos motiva ir a Estados Unidos, siendo ella americana, ¿no? Yo la conocí en Lima. Porque el Señor nos puede hacer progresar aún en medio del desierto. Y el Señor nos dio la motivación necesaria, ¿no? Entonces, hermanos, algunos dijeron, después que vieron esa maravilla, ese milagro grande, hermanos, nadie vio que vino un camión de distribución de panes, ¿no? Ni el que trajo los 5,000 peces, nadie. Pero de pronto estaba allí todo. Y todos comieron, ¿no? ¿Cómo le llaman esos peces? Su jaiba de bonito. ¿Qué peces comen ustedes? El catfish, salmón, todos comieron, hermano, comieron muy rico. Y entonces aquellos hombres, dice el verso 14, viendo la señal, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir. ¿Saben dónde está eso? Está en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco. Moisés escribió de un profeta que iba a venir. Y ellos lo identificaron, conocían las escrituras, empezaron a recordar el Antiguo Testamento. Pero tenían la motivación incorrecta. ¿Qué querían hacer ellos? No reconocerlo realmente como profeta, sino querían forzarlo a ser ¿qué? Rey. Estaban pensando ya en los odiosos romanos. Dice, oye, este tiene poder, puede hacer milagros, puede hacer desaparecer a los romanos. Nos puede sanar a nosotros y hacer enfermar a ellos, ¿no? Como es la mente humana, ¿verdad? Señor, yo te ruego que hagas algo con mi vecino, llévatelo al cielo, por favor, ¿no? Entonces, aquí aprendemos que el Señor se preocupa por los individuos también, pero las multitudes también. Y eso se lo enseñó a los discípulos, y si nosotros somos discípulos, tenemos que aprender lo que el Señor quiso enseñar, ¿no? Que Felipe crezca en su fe, que confíe en lo que el Señor iba a hacer cuando Él interviene. Y el Señor, hermanos, puede intervenir en cualquier momento en nuestra vida también. Y hacernos testigo de maravillas, así como la alimentación de los 5,000. Ahora, tenemos ahí, hay un subtítulo, en algunas Biblias dice, otros no, que Jesús anda sobre el mar. Entonces, los discípulos se fueron a otro lugar en la barca. Y Jesús los mandó a ellos primero. Y después les dio el alcance. ¿Cómo? Caminando por las aguas. Y les da confianza cuando ellos lo ven, se asustan, dicen, yo soy, no teman. Dice, ¿no?
verso 20. Y en la porción del 22 al 24 vemos que la gente empieza a buscar a Jesús. ¿Dónde se ha ido Jesús? ¿Dónde se fue? ¿No? ¿Dónde está? Y después llegamos al 25 y vemos ahí que Jesús se presenta a las multitudes, ¿no? ¿Qué pasó? Las multitudes nuevamente vienen a Jesús. El 24 termina con esta frase. En las barcas fueron a Capernaum, o sea, la gente, alquilaron barcas, todo, porque querían ir donde Jesús estaba. Y buscando a Jesús, verso 25, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste aquí? Te escondes de nosotros. ¿Por qué te vas así sin despedirte? ¿No? Queremos verte. Claro, eso no dice ahí, pero yo me imagino. Entonces, Jesús le dice algo importante. El verso 26 son palabras específicas de Jesús y le dice, en otras palabras, ustedes me buscan no porque han visto la multiplicación, o sea, la señal de los peces y los panes, sino, ¿por qué? Porque comieron mucho, ¿no? Y el verso 27 les increpa, les dice, trabajen no por esa comida que termina y después tienen hambre de nuevo, sino por la comida que a vida eterna permanece, dice, la cual el Hijo del Hombre os dará, el verso 27, porque a este señaló Dios el Padre. No trabajen por las cosas materiales, trabajen por lo que yo, Jesucristo, les puedo dar. ¿Se entiende, hermanos? Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? O sea, Jesús les habla ahí honestamente, ¿verdad? Jesús no es nosotros somos discretos, ¿no? Pero Jesús no va siempre directo, Jesús va directo al asunto, al punto que hay que tratar. ¿Sí? No va con rodeos. Por eso le dice, ustedes no han venido acá por los milagros, sino porque quieren comer de nuevo, ¿no? Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios, haciéndose los desentendidos de su motivación, ¿no? ¿Qué le hablamos para que nos crea que venimos solamente por el pan? Y esta es la obra de Dios, dice el Señor, que el verso 29, ¿cuál es la obra de Dios? ¿Cuál es la expectativa de Dios acerca de nosotros y de cualquier persona? Que crean en el que Él ha enviado. Esa es la preocupación constante del Señor. Algunos creen que el Señor está arriba, sentado, mirando a ver cuándo falla la hermana Julia, ¿no? A ver, le voy a mirar, a ver, ¡uy! Ahí falló. Pecado. No. El Señor, su preocupación constante es que usted crea. Sencillo. ¿En mí? No, en su palabra. En Él y en su palabra. Le dijeron entonces, verso 30. Fíjese cómo es esto ya lo he predicado en otra oportunidad de manera distinta. Pero fíjense, hermanos, cómo es el ser humano. Verso 30. ¿Qué piden ellos? ¿Por qué el ser humano es así? ¿No había hecho señal el día anterior? ¿Mm? ¿Por qué la piden de nuevo? Ya se les dio. Entonces, sí, era algo temporal. Su conocimiento de esa experiencia, como dice la hermana, era temporal. Nosotros nos olvidamos. Y aún reclamamos a veces, Señor,
tú no te acuerdas de mí. Esa es la naturaleza humana, hermanos, a veces. Y aún queremos hablarle de religión de su propia palabra al Señor. Fíjese lo que dice en el 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. ¿Cuánto tiempo? 40 años en el desierto. Y ahora esperaban que Jesús haga lo mismo. Como es la mente humana, ¿verdad? Pero el Señor no vino a hacer eso. Vino a darse a sí mismo. Y eso lo explica, ¿verdad? Eso lo explica. Jesús se revela a ellos de esta manera. Miren, Jesús les dijo, verso 32 les dio la lección. No les dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre, Él les dio. Pero la tradición es que a veces, o sea, la tendencia del ser humano es a creer en la tradición. Dios no, Moisés es nuestro Padre, es el que nos dio, ¿verdad? Y para algunos no será Moisés, será Santo, etcétera, 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 ¿no? Porque el pan de Dios es aquel, verso 33, que descendió del cielo y da vida al mundo. Gloria al Señor. ¿Ya? Él estaba hablando de él mismo. Y saben que el 35 debemos aprendernos de memoria. Juan 6:35. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El Señor se revela a ellos. Gloria al Señor cuando Dios se revela a sí mismo. No lo hizo con los fariseos. Los dejó en la duda, en la sombra, en la incertidumbre. No merecían ser revelados. Hermanos, siéntase bendecido cuando el Señor se revela, se muestra su vida. Y lo hizo con esta multitud. Mas hoy os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Qué paciencia del Señor. Qué misericordia con esta multitud tan dura de corazón. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que a mí viene no le echo fuera. Hermanos, dice allí el verso 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo ¿qué? Crea. Recuerden eso, crea en Él, tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. ¿No? O sea, nos va a hacer resucitar si hemos muerto. Y murmuraban entonces de él los judíos. Fíjense, hermanos, el Señor les habla con sabiduría. Primero los alimenta, milagrosamente. Sigue hablándoles y ellos insisten. Y dice, murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no existe Jesús, el hijo de José? Hablaban despectivamente, murmurando de él, diciendo, este es el hijo de José, verso 42, cuyo padre y madre nosotros los conocemos. ¿De dónde dice pues este que viene del cielo? Así es, hermanos. Nos muestra, hermano, dos cosas nos muestra la palabra del Señor siempre. ¿Cómo es Dios? Y cómo somos nosotros. En lenguaje claro. Entonces Jesús le respondió y dijo, verso 43, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere y yo le resucitaré nuevamente en el día postrero. Y eso está en el verso 65 también, ojalá que lleguemos ahí. Escrito está en los profetas, verso 46, y no que haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre, o sea, habla de él mismo. Verso 47, ¿de qué habla el Señor de nuevo? De cierto les digo, ¿el qué?
cree en mí, tiene vida eterna. Hermanos, ¿qué es lo que el Señor espera de nosotros? Que creamos. ¿Qué es lo que el Señor espera de nosotros? Que creamos en Él, en Cristo y su palabra. A propósito de aquí, verso 43, perdón, 47. Solo un momento, aquellos que tienen su Biblia, Juan 17:3. ¿En qué consiste la vida eterna? En eso consiste la vida eterna. Si alguno dice, oh, vida eterna, es para conocer al Señor por la eternidad. Mi esposa sigue estudiando también. Yo estoy estudiando ministerio pastoral. Ya me gradué hace varios años, pero sigo estudiando. Mi esposa también. Y me hace muchas preguntas. Y yo también le hago preguntas. Y yo le digo, Carolina, cuando tú llegues al cielo, lo vas a tener loco a Jesucristo con tantas preguntas. Enseña a través en línea hebreo bíblico todos los sábados en la mañana. Y tiene que prepararse. Y me ayuda porque a veces yo le hago preguntas también. Porque nuestra vida se ha convertido en conocer a Jesucristo. Y de eso vivimos, hermanos. Hermanos, y allí el verso 48 dice, yo nuevamente soy el pan, no cualquier pan, este pan especial, el pan de vida. Y por ello, en ese sentido, debemos entender lo que sigue, que es un poco complicado. No nos vamos a detener mucho, pero por ejemplo, el verso 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿Quién lo puede entender? Ellos pensaban y había una prohibición explícita en el Antiguo Testamento que no se podía beber sangre. Tenían que las carnes que comían hacerlas, ¿cómo le llaman ese proceso? Sacar o escurrir la sangre para poder comerlas. Y aquí él dice, bebe mi sangre. Cuando uno no quiere entender al Señor, no lo entiende. Pero el Señor siempre se hace entender, hermanos. ¿Sí? Él dice, yo soy el pan de vida. Insiste, el que cree tiene vida eterna, hermanos. Ahí el verso 58 nuevamente dice, este es el pan que descendió del cielo. ¿Quién descendió del cielo? Jesucristo. Y ya nosotros sabemos cómo Él descendió del cielo, ¿sí o no? Vino al vientre de María por el Espíritu Santo y así nació, ¿no? Vuestros padres, dice, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan, decía Jesucristo así, ¿qué cosa? Vivirá eternamente, hermanos. Por eso, hermanos, tenemos que estar a cuenta, ojo, con nuestro prójimo. Una disputa con otro hermano no puede ser, nos vamos al cielo para la eternidad. ¿Ustedes se imaginan? ¿Usted cree que si el Señor nos llama en ese momento en que no nos ponemos a cuenta con el prójimo, vamos a estar así eternamente? Una disputa eterna. Si ustedes se imaginan una disputa, una discusión eterna,
Es horrible. Por ello debemos preocuparnos ahora, hermanos, de nuestra relación con Dios y con nuestro prójimo. En la última parte, Jesús desafía a las personas, o a las multitudes también, o a los discípulos. ¿Sí? Los discípulos dicen, es algo difícil, ¿no? Ellos dicen, el verso 60, al oírlas, o sea, las palabras del Señor, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? O sea, comer la carne y la sangre de Cristo. Estaba hablando de qué el Señor, de creer en Él, de confiar en Él a través de su palabra. ¿Qué dice el Señor en la tentación cuando el diablo lo tienta? No solo de pan vive el hombre, sino de qué? De toda palabra del Señor. ¿Se entiende mejor esta parte entonces? Hay que estudiar la palabra. Verso 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿les ofende esto? No ofendía su fe. ¿Sabe qué es lo que ofendía? Ofendía su manera de pensar y su tradición. Eso es lo que ofendía. Entonces, el Señor dice, el Espíritu, acá está, pues que si viene el Hijo del Hombre, si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero. Verso 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Si dice, ustedes van a tener vida eterna, ¿no? Y si comen de mí, ¿qué tenemos que comer? Su palabra, que alimenta nuestra fe. ¿Y qué va a hacer eso? Las palabras, ahí dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, usted, ¿no? Agarra su palabra y se alimenta. Y así come de Jesucristo. Y así bebe de Jesucristo en su fe. ¿No le parece, hermano? Va teniendo sentido esto que era una locura para los judíos, que lo tomaban de otra manera, porque no, ¿por qué? Porque vinieron con otra motivación a donde el Señor. No para creer en la señal, sino para que haga el milagro de nuevo y beneficiarse de él. Entonces, dice allí, dijo, el verso 65, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿No? El verso 66 dice, desde entonces muchos discípulos, de sus discípulos, se volvieron atrás. Qué pena, hermanos. Y no andaban con él. Se fueron. ¿Por qué? ¿Por qué se fueron, hermano? ¿Por qué una persona se va si Jesús está allí todo el tiempo? Porque no creía lo que Jesús decía ni sus palabras. ¿Sí o no? Y allí, entonces, si no crees, no tienes vida. Sí, tenemos que comer. No he dicho que, siempre digo, sigan comiendo sus taquitos y sigan comiendo su arroz con gandules, su lomo saltado, ¿no? Sus pupusas. Todo eso es bueno, pero eso es solamente para el día. Pero no resuelve nuestros asuntos más profundos, ni nuestras dificultades. Bueno, algunos sí, a veces lo resuelven, sí, están deprimidos y se comen 20 pupusas y ya están, ¿no? Tranquilos, hasta que pasa eso. Es como una droga temporal, ¿no? Pero no resuelve el asunto.
porque es un asunto de fe, no es un asunto de comer. Hermanos, y por último, su gran desafío. Les dice 67. Dijo entonces Jesús a los 12 y con autoridad, ¿quieren acaso iros también vosotros? ¿Sí? ¿Quieren irse? Váyanse. No los necesito. El Señor es claro. El Señor va directo al asunto. ¿No crees? ¿Quieren irse? Váyanse. Porque no se trata, que dijimos nuevamente, de comer. Es necesario. La vida se trata de creer, ¿no? Creer en el Señor, ¿no? Y conocerle más. Entonces, Pedro le dijo sabiamente, Señor, ¿a quién vamos a ir? ¿Por qué? Él entendió la lección. Tienes palabras de vida eterna, hermanos. ¿Saben qué, hermanos? Tenemos que comprender algo bien claro aquí. El Señor, cuando dice esas palabras, es porque, ¿saben que algunos líderes se preocupan porque tienen menos gente? Su preocupación es tener 1000 personas, mucho diezmo, muchos recursos. Y entonces, si exige a la gente se va. Y el estándar baja. Dice, les exijo menos porque si no se me van. Pero, hermanos amados, Señor no es así. El Señor eleva el estándar y lo mantiene. Y dice, Él dice, se están yendo, por favor, vengan, por favor. No se preocupen, ¿ya? ¿Quieren pan? Aquí está. Así hace el Señor. Lo desafía y nos desafía a nosotros y nos dice, ¿no quieres estar conmigo? Vete. Pero mi estándar es este. Hermanos, la vida en Cristo es un asunto de creer, pero no voy a pensar que el Señor le va a decir, oh, ya asististe 4 domingos, ya no. Mira, por 4 domingos te regalo uno que no vengas. El Señor no es así. No abarata sus cosas. Entonces, queremos gozarnos, queremos conocer más al Señor, entonces esperemos que el Señor nos exija más. Más sacrificio, más de nosotros. Nunca el Señor te va a decir menos. Porque quiere, ¿sabe qué? Que llegues al cielo entero. ¿Sí? ¿Qué dice el Señor? Si tu mano es ocasión de caer, córtala. Se refiere a lo radical que es el Señor, hermanos. No podemos bajar las exigencias del Señor. Y no es porque yo lo quiera, hermanos. Es porque Él lo muestra en su palabra. La gloria es para el Señor. Te agradecemos, Señor, por este tiempo importante en que podemos aprender más de ti. Te alabamos, Señor. Te alabamos porque tú te manifiestas y te revelas de una manera impresionante, Señor. Por ello rogamos, Señor, que tú nos des, Señor, de tu espíritu para seguir creyendo. Guíanos, Señor. No nos dejes desviarnos por las cosas de este mundo. Por el pan que nos puede ofrecer este mundo, Señor. Pero, Padre bendito,
ayúdanos y danos la fortaleza para ser fieles, creer más, ser hombres y mujeres de fe, seguirte aún, Señor, cuando las fuerzas se acaban. Por ello, Señor, rogamos que nos uses, nos llenes de ti, de tu palabra, de tu sabiduría, de tu espíritu, para hacerte fieles, seguirte y que otros puedan seguirte a ti. Gracias, Padre. Te alabamos, te bendecimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.